Y bueno, mientras se va sumando la gente de a poquito, ahí se escucha, perfecto, gracias. Comento que hoy vamos a tener una jornada que pretende darle herramientas no solamente para hablar en público, porque muchas veces la oratoria es directamente relacionada con esto de hablar en público. De hecho, me ha pasado distintos cursos o capacitaciones en estos 15 años de trayectoria que cuando yo pregunto a la gente si saben que es un curso de oratoria o a qué vienen, he recibido todo tipo de respuestas. Una vez, de hecho, me dijeron, vamos a orar, y yo tengo que explicar, no, esto no tiene absolutamente nada con eso. Otros muy ciertamente dicen, sí, yo ya sé, porque a eso vengo. Es hablar en público, poder desenvolverse en grandes escenarios, hablar en radio, televisión. Si bien está incorporado en eso, tenemos que decir que no es solo eso. Sería una cuestión incompleta. Así que lo primero que vamos a hacer es definir lo que es oratoria. Oratoria es la habilidad para poder desenvolverse con total seguridad y confianza en toda situación de gran presión psicológica. Vamos a repetirlo. La habilidad, vamos por ahí, habilidad, es una habilidad. No hay gente que puede y que no puede. No hay gente que sabe o que no sabe. Simplemente hay gente que tiene esa habilidad desarrollada y hay gente que no. Pero como toda habilidad, si se practica, se desarrolla, como andar en bicicleta, algún otro deporte o cualquier otra circunstancia. Así que acá tenemos la buena noticia. Cualquiera puede ser un buen comunicador o un buen orador. Solamente se necesita tener las técnicas adecuadas y practicar. Así que ahora que ya sabemos que es una habilidad que vos, la gente que conocés y la gente que no conocés también, tranquilamente puede comunicarse efectivamente sin ningún tipo de inconveniente, vamos a ver la otra parte, ¿no? Esto de poder desenvolverse con seguridad y confianza en toda situación de gran presión psicológica. Está claro que con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus amigos, con la gente que conoces y tenés confianza, no necesitas tener técnicas o lo que sea, aunque con algunos sí, ¿no? Pero no importa. El tema es una reunión, una entrevista, un examen oral, el manejo de una situación o una persona conflictiva. Esos momentos en donde muchas veces hay cosas importantísimas en juego y requiere que nosotros demos lo mejor. Tenemos que dar lo mejor. Esa misma presión psicológica de que hay algo importantísimo en juego y tenemos que dar lo mejor hace que lamentablemente terminemos dando lo peor. Y hay dos tipos de perfiles, ¿no? Están las personas pasivas, que son personas que ante la adversidad se bloquean, tienen preparado decir un montón de cosas, y voy a decir esto, voy a decir esto, lo practica mentalmente una y otra vez, y al momento de exponerlo, se olvida más de la mitad. A eso se le llaman personas pasivas. Pasivas porque hay una pasividad, porque hay un bloqueo, hay algo más fuerte que le impide poder expresarse y decir todo lo que tenía preparado. Luego vamos a explicar por qué. Y después están los reactivos. Los reactivos funcionan opuestamente a los pasivos y son personas que cuando se ponen nerviosas hablan de más. Terminan diciendo un montón de cosas que no deben decir. Se transforman en una topadora verbal y después se terminan arrepintiendo de un montón de cosas que no iban al lugar. Y eso también está mal. O sea, porque no hablar perjudica tanto como hablar de más. Por eso en las difusiones de este webinar explicaba que hay gente que habla muy bien, porque hablar nos enseñaron en casa. Y también en la escuela aprendimos a leer y aprendimos a escribir. Y después en un trabajo aprendimos quizás un oficio. Si fuimos a la universidad,
una profesión, pero nunca, en ningún lado, nadie nos enseñó a comunicarnos. Entonces ahí está la cuestión. Hay gente que habla muy bien y se comunica muy mal. Porque si de pronto, cada vez que yo hablo, tengo problemas, la gente no me entiende, la gente se enoja, o dice que estoy enojado, o me trabo, es porque hablo bien, pero me expreso mal. Por eso, tendríamos que abordar la oratoria prácticamente como un nuevo idioma, como aprender alemán, francés o inglés. Entonces, todo un proceso en el cual tenemos que entender cómo funciona el cerebro a la hora de comunicarse, para que de esta forma pueda conectarse con el cerebro del otro. Porque en realidad la comunicación no es otra cosa más que eso, más que herramientas que utilizan las personas para poder lograr todos sus propósitos y todos sus deseos. De ahí el nombre de este webinar, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de rendir un examen, después de haber estudiado horas y horas y horas, lo que determina si aprobás o no aprobás el examen no es lo que vos sabés, es lo que vos demostrás saber. Y si sabés un montón y no sabés demostrar lo que sabés, para los profesores no sabés nada. También sucede en las profesiones. Yo me encuentro con médicos, abogados, arquitectos, y así podríamos nombrar todas las profesiones de personas que quizás se han recibido con promedio 10, tienen enormes conocimientos, pero su dificultad para poder comunicarse hace que no pueda conseguir clientes. Y si consigue los clientes, no poder conectar con ellos para poder solucionarle el problema que tiene. También pasa, por ejemplo, con gente que es líder de equipos. Y son grandes líderes, tienen grandes conocimientos, conocen mucho sobre un tema determinado, sobre esa actividad y todo, pero o su equipo no lo entiende o el equipo hace lo que quiere. La dificultad es por un problema de comunicación. Y vamos a hilar más finito, en tu casa, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos. Cada vez que hay un problema, cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay pelea, siempre se llega a la misma conclusión. Que no te entiendo, que no me entendés, que hay problemas de comunicación. Entonces está clarísimo que la comunicación es transversal a todos y que todo lo que tenemos, todos nosotros, es gracias a la comunicación. O sea, la pareja que tenemos es gracias a cómo nos comunicamos con ellos y cómo conectamos. El trabajo que tenemos es porque alguna vez, además de entregar un currículum, tuvimos una entrevista y en esa entrevista logramos convencer al empleador de que nos tome. Y los clientes que tenemos es por nuestra comunicación. Y la carrera que aprobamos, la aprobamos por nuestra comunicación. O sea que todo lo que tenemos es a través del nivel de comunicación que logramos desarrollar. Y acá viene la buena noticia. Si mejorás tu comunicación, primero mejoran tus vínculos, tus relaciones. Vas a poder llevarte mucho mejor con tu pareja. Vas a poder llevarte mucho mejor con tus hijos. Vas a poder llevarte muchísimo mejor con tus padres, con el resto de los familiares. También vas a mejorar la relación y los vínculos en el trabajo, que es nuestra segunda casa, y a veces es nuestra primera casa porque pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestra verdadera casa, ¿no? Y después vas a poder mejorar los resultados en el ámbito profesional o laboral a la hora del trabajo terminado. Por eso mismo es súper importante. Yo me doy cuenta que el solo hecho de que haya estudiado esto con el único propósito de poder aplicarlo profesionalmente, me ha permitido a mí poder conectar con un montón de personas y de gente que quizás cuesta conectar, ¿no? Desarrollar la paciencia, que es la ciencia de la paz, ¿no? Hay mucha gente que mecha corta. ¿Saben lo que es una persona mecha corta? Mecha corta. ¿Se acuerdan los petardos? Mecha corta explota rápido, explota rápido. Si cualquier cosita, ¡bum! ¿No? ¡Uah! Bueno. Y después está el que no explota nunca. Viste que habitualmente en mecha corta le llaman persona mala. No es mala. Simplemente No. se entona, o sea, se enoja.
Pero viste que todos dicen, ah, no, es malo porque está todo el día peleando, está todo el día discutiendo, ¿no? O sea, lo catalogamos como una persona mala, aunque no es mala, simplemente es extremadamente sensible, reacciona emocionalmente ante cualquier adversidad e inmediatamente aplica, ¿no? Claro. Después tenés las personas pasivas que son los que no quieren quilombo, ¿viste? No quieren problemas, o sea, dejámoslo ahí. La gente que no quiere discutir, que habitualmente las llamamos las personas buenas. Y no son buenas. Son personas extremadamente tolerantes. ¿Y por qué digo esto? Porque las personas que llamamos calentonas, cada vez que se encuentran frente a un conflicto, reaccionan rápidamente, ejercen su catarsis y a los 5 minutos están como si nada hubiera pasado. ¿Entendés? O sea, vamos a tomar unos mates y vos no entendés nada porque hace 2 minutos te quería comer el hígado y ahora, bueno, ya está, ya te lo dijo todo, se le pasó y puede seguir adelante. Eso es lo que tienen las personas que reaccionan rápidamente. Ahora, el que no reacciona, como ya dije, no existe la gente buena, existe la gente extremadamente tolerante. Todos adentro tenemos un ángel y un demonio. Todo depende con quién nos comuniquemos para ver qué saca con nosotros. Y bueno, el calladito te dice todo que sí, pero traga todo, ¿no? Entonces, dice, vamos a la plaza, y por ahí no tiene ganas de ir a la plaza. Y te dice, bueno, vamos. Y por dentro va y dice, tengo que ir a la plaza, por Dios, ¿no? Y va y te dice, bueno, ahora vamos a la heladería. Y el bueno te dice, bueno, dale, vamos a la heladería. Si no quiero helado, dice por dentro. Y va acumulando, y acumula, y acumula, y acumula, y acumula. Pero llega un momento en donde todo ser humano tiene un límite. Y cuando el límite del calladito se termina, explota como un volcán. Y no es como el que reacciona rápido que se le pasa enseguida. Ah, no, el calladito cuando toca el límite no hay vuelta atrás, ¿sí? O sea, es terrible. Entonces, por eso mismo es que tenemos que aprender comunicación para no estar ni extremadamente callados ni saltar, ¿no? Y gestionar nuestras emociones. Fíjense que no estoy diciendo controlar las emociones, no, es gestionar las emociones. Gestionar significa entender cómo funcionan para darle el uso que corresponde y a partir de ahí largar la premisa, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos, ¿sí? Me van llevando, yo los veo a ustedes, los tengo ahí todos en una pantalla, muy clarito, ¿sí? Los estoy observando atentamente cómo van llevando esto, pero bueno, hasta recién no los escuchaba. Entonces dijimos que comunicar es una habilidad, que esa habilidad la tenemos todos, que se desarrolla aplicando una técnica y practicando, como todo. De hecho, fíjense que se habla del arte de la oratoria, el arte. Se la toma a la oratoria como un arte. Y si empezamos a analizar qué tienen en común todas las artes, como la música, la pintura, la danza, nos vamos a encontrar que todas tienen una técnica. Hay una técnica de pintura o varias técnicas de pintura. La danza tiene una técnica y así podríamos seguir. La música tiene una técnica, todo tiene una teoría y una práctica. Y la oratoria también tiene la técnica, su técnica y la práctica. Hay mucha gente que la practica pero sin la técnica y ahí es donde hace agua. Ahí es donde la persona se frustra porque dice, pero si yo hablo bien, ¿por qué la gente se me enoja? Pero si yo hablo bien, ¿por qué la gente no me entiende? Pero si yo sabía, ¿por qué no dije nada? Pero si yo le expliqué súper bien, ¿por qué no entendió? Bien, fíjense que cada vez que llegamos a esa conclusión nos enojamos, decimos, no me entiende, porque queremos entendernos. O a veces pasa al revés, no entiendo. Así que en base a eso, y teniendo en cuenta, vamos a ver una técnica que nos permita poder conectar rápidamente con los demás y poder lograr mejores entrevistas,
mejores vínculos, mejores relaciones, mejores resultados y todo. ¿Les parece que sigamos o cortamos acá, como ustedes quieran? ¿No? ¿Seguimos? Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿cuál sería el primer paso que tenemos que tener en cuenta si queremos ser un gran comunicador? Y la gente dice, y hablar bien, y lo que sea bien. Lo primero que tenemos para decir es que la comunicación no es expresarse, no es hablar, no es decir algo. ¿Sí? Y todas esas cuestiones o sinónimos que habitualmente plantea la gente como si la comunicación fuera una acción, la acción de comunicar, y que esa acción va desde mí, desde el emisor, al receptor, como lo que aprendimos en la escuela. La comunicación no es una acción, sino que es un proceso. Un proceso. ¿Qué diferencia hay entre una acción y un proceso? Es que la acción es un acto aislado y un proceso son varios actos concatenados, ¿sí? O sea, conectados uno con el otro, y el proceso no se puede llevar adelante si todos y cada uno de esos actos o esas acciones son realizadas correctamente. Así que ahora lo primero que vamos a ver es cuáles son las acciones que comprenden el proceso de comunicar. Y la comunicación empieza con el primer acto o la primera acción, que es recibir la información. Recibir la información. Y uno dice, ¿cómo comunicar, recibir la información? Y lo primero que tenemos que aclarar, que quien comunica en una reunión, una entrevista, hablar en público, es el cerebro. Es esta masa de materia gris ubicada en el cráneo, herméticamente cerrado y aislado. El cerebro no tiene la posibilidad, no tiene ventanita para mirar, ni nada, o sea, está ahí. Y el cerebro necesita interactuar con el entorno, porque el cerebro es el piloto de esta nave llamado cuerpo humano. El piloto, el que me está piloteando ahora, a mí y a vos, es el cerebro. Entonces, ¿qué hace el cerebro para poder interactuar? Utiliza 5 sentidos: tacto, olfato, gusto, vista y oído. O sea que ahí lo ves al cerebro, completamente aislado de todo. E imagínate cables de alta tensión que llevan y traen información. Bueno, por un lado, la información, digamos, visual, ingresa por los ojos, atraviesa todo el cerebro, y la información visual es procesada en la parte posterior del cerebro, completamente aislada y separada del resto de los sentidos. En forma simultánea, toda vibración entre ciertas frecuencias ingresa a través de nuestros oídos, es procesada por el tímpano y convierte el oído en información auditiva, el ruido en información auditiva. Esa vibración es información auditiva, y esa información es procesada en la parte inferior central del cerebro. A su vez, todo lo que huelo, todo lo que toco y todo lo que como y saboreo es procesado en otras partes del cerebro, también completamente separadas del resto de los sentidos. Una vez que cada información fue procesada en forma individual y separada del resto, es enviado al lóbulo frontal, a esta parte del cerebro que recibe las informaciones individuales y las procesa todas juntas para que nos dé la experiencia de una sola información, ¿sí? Que es lo que vos estás viendo ahora. Bien, entonces, ¿cuál es el primer paso de ser un buen comunicador? Es entrenar al cerebro para ser un buen observador. Buen observador. ¿Y cómo se hace para ser un buen observador? Es dejar de mirar y empezar a observar. ¿Por qué? Porque el cuerpo grita lo que la boca calla.
con mis gestos, mis microgestos, mi cuerpo y mis manos, yo estoy comunicando más del 60% de la información que emito. Porque la información visual tiene mucho más referencia que el resto de los demás. Entonces hay gente que no observa, mira, y se le pierden un montón de aspectos. De hecho, una curiosidad, ¿no? Si nosotros tomamos a alguien externo a esta charla y le preguntamos, ¿quiénes de todos nosotros está comunicando? Esa persona diría que el que está comunicando soy yo. Pero está equivocada. Porque es cierto, sí, yo estoy hablando, pero mientras estoy hablando, los que están conectados con cámara, sin darse cuenta, hacen movimientos, gestos y microgestos que para mí, que soy un buen observador, es información vital que me permite saber cómo voy en la charla sin que ustedes me lo digan. Sin darse cuenta, ustedes están así, ¿no? Están en la mesa. ¿No? Para mí es oro, es eso, es oro. Entonces, tenemos que ser grandes observadores. Empezar a observar minuciosamente las caras. Hay gente que es muy expresiva y la gente expresiva, ¿sí?, siempre está en inferioridad de condiciones porque deja todo en evidencia. Vos te das cuenta sin que diga nada cuándo está enojada, cuándo está triste. Y la información es poder. La gente poderosa es poderosa porque tiene información que el resto no tiene. Y en comunicación pasa exactamente lo mismo. Cuanto más información yo tengo de mi interlocutor, más poder tengo sobre esa situación. Por eso mismo es importante observar, analizar, ¿sí?, y poder detectar. A su vez, toda la información que ingresa al oído tiene que ser un gran escuchador. Tenemos que ser grandes escuchadores. Fíjense este pequeño detalle. Fisionómicamente, tenemos dos ojos, dos ojos, dos orejas, dos orejas, dos fosas nasales, dos. Y a su vez dos manos, acá las ven, y una sola boca. O sea, que fisiológicamente estamos preparados para recibir el doble de información de la que emitimos. Entonces, ¿qué es un buen comunicador? Un buen comunicador es un gran observador, un gran detallista, un gran escuchador. Aunque ustedes no lo crean, a veces uno dice, ser comunicador es una persona que habla mucho. No, olvídate de eso, olvídate. Es más, ¿sabes por qué? Porque el que habla mucho no es un comunicador, es un charlatán. De hecho, ustedes seguramente deben conocer a alguien que habla mucho, ¿no? En la familia, en el trabajo, siempre hay alguien que habla mucho, que habla, ¿no? Imagínense a esa persona, que esa persona viene caminando a 30 metros, o sea, todavía no llegó al lugar en donde ustedes están, ustedes se dan cuenta que vienen, ¿qué es lo primero que dicen? Mirá, ahí viene el gran comunicador, ¿decimos eso? No, decimos, ahí viene esa pesada que no para de hablar, insoportable. Bien, comunicar no es acumular palabras. Comunicar es emitir un mensaje con la menor cantidad de palabras posibles. Y siempre se van a dar cuenta que las personas que más conectan con las demás no son las que más hablan, sino que son las que más escuchan. Les explico por qué. Porque la confianza no se gana hablando. La confianza se gana escuchando. Y vamos a un ejemplo claro, porque a mí me encanta dar ejemplos de la vida cotidiana, porque es ahí donde uno se da cuenta y dice, claro, y después no te lo olvidas más. Quizás te olvides lo que yo pueda decir del libro de acá, pero las experiencias son así, ¿no? Entonces, imagínate que de pronto, ¿sí?, encontramos a un niño de
8, 9 años, 10 años, ¿sí? Que le pasó algo en el colegio, se le cayó un lápiz muy querido y al caerle al piso se le partió. Es un lápiz partido nada más, pero para él, que amaba el lápiz, es un drama. Entonces, claro, queda muy mal, muy triste, muy angustiado, y va a ir a la casa a contarle al padre, a decirle, papá, no sabes lo que me pasó, se me cayó el padre. En ese momento estaba haciendo cuenta, porque no cierra para pagar las cosas, y que esto que el otro le dice, habla con mamá, anda, habla con mamá, porque papá está ocupado, ¿sí? Porque para papá, que tiene problemas económicos, que se haya partido un lápiz, es una tontería. Entonces, ¿qué es lo que dice? No lo escucha. Entonces, claro, el niño se da cuenta de que tiene algo importante para contarle a su padre y no lo escucha. Entonces va a ir a su madre, y su madre, que también está con problemas en el trabajo y todo, y se anda a hablar con papá. Ese niño, a esa corta edad, que tiene algo importantísimo para decir desde su punto de vista, pero no para el que lo escucha, en ese momento se siente tan frustrado que se da cuenta y dice, ¿para qué voy a hablar con esta gente, con estas personas, si nunca me escuchan? Entonces, ¿qué decide ese niño a esa corta edad? No volver a confiar más en sus padres, porque ¿para qué le voy a hablar a mis papás si no me escuchan? ¿A dónde van a ir a hablar? Van a ir a hablar con compañeritos, van a ir a hablar con, no sé, con los padres de los compañeros o con cualquier persona que lo escuche. O sea, incluso a veces los que venden droga escuchan para vender, ¿sí? Entonces, lo podemos llevar al ámbito, ¿no?, del niño, porque con los adultos pasa, ¿sí? Si de pronto yo tengo un problema, que para mí es un problema muy grande, pero entonces quiero hablar con mi pareja y a mi pareja le parece que no es un problema y que es una tontería y no me escuchan, inmediatamente lo que voy a decir es, ¿para qué voy a hablar con esa persona si no me escucha? ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar cualquier persona que me escuche. Entonces, cualquier persona que me escuche va a ser más importante que mi pareja. Para el niño, cualquier persona que me escuche va a ser más importante que mis padres, ¿sí? Ahí es donde se pierde la confianza. Ahora, planteemos otra situación. Ya hablamos del que no me escucha. Hay gente que escucha, pero lo plantea de otra forma diferente, ¿no? Imagínense que al niño se le cae el lápiz, toda la misma situación. Entonces va, dice, no, papá, no sabés lo que me pasó, se me cayó el lápiz y se me partió, así que no necesito, por favor, que me ayude. El padre lo escucha atentamente, porque hay padres que escuchan. Pero después de escuchar, después de que el padre escuchó, lo que hace el padre es castigar y retar al hijo por considerarlo culpable de caer el lápiz. ¿Pero a vos te parece? ¿Cómo que se te va a caer el lápiz? ¿Vos te pensás que a mí me regalan los lápices? Sos un tonto, sos un inútil, sos un descuidado, no cuidás nada. O sea, andá a hablar con tu madre. Y la madre dice, no, pero claro, ¿qué? Sí, claro, no cuidás nada. El niño lo que dice es, si cada vez que hablo me van a decir que lo que hago está mal, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? No hablar más. Y ahí es donde nos censuran, ¿sí? Y el niño, en ese caso, aunque lo escuchen, y por el solo hecho que cada vez que el adulto me habla es para decir lo mal que hago todo, no hablo más, prefiero no decir nada. Y ahí se pierde la confianza, se pierde la conexión entre los seres queridos. Lo mismo pasa en el ámbito de la pareja. Si yo voy a hablar con algo y mi pareja siempre tiene la razón, llega un momento en donde ¿para qué le voy a hablar si siempre tiene la razón? No le hablo más nada, ¿sí? Ahora, vamos ya sabemos lo que no debemos hacer, vamos a ver qué pasaría con la cuestión ideal. Entonces, el niño se le cae el lápiz, se le parte, muy angustiado va a la casa, el padre está trabajando porque tiene un lío bárbaro en el trabajo, dice papá, entonces el padre lo que hace es atentamente lo escucha, deja por un momento, nada más que por un momento, de hacer las cosas, no se le va a prender fuego a la situación, y lo escucha atentamente. El niño puede expresarse, no se siente juzgado, ¿sí? El padre dice, bueno, no te preocupes, después vemos la posibilidad de esto, del otro. No hace falta decir nada, solamente escucharlo. Va la madre, lo escucha, y a partir de ahí el niño sabe que si el día de mañana tiene un problema más grande,
hay alguien que lo escucha, porque ahí está el problema, ¿no? Porque los niños pequeños tienen problemas pequeños y los grandes tenemos problemas grandes. Y es ahí la cuestión. Y a veces dice, ¿por qué no me dijiste? Y el otro dice, ¿por qué no me escuchás? ¿Por qué no me escuchás? Porque no existo para vos. A veces empezamos a escuchar para entender solo cuando está todo mal, solo cuando ya casi a veces no hay marcha atrás. Porque la gran mayoría de las veces la gente escucha no para entender, no para empatizar, no para ponerse en el lugar del otro. La gente escucha para responder, para decir lo que tiene que decir y nada más. Y en el caso de la pareja también es importante saber que cuando el otro tiene algo que decirnos, tenemos que escucharlo. Una de las bases fundamentales de la pareja, de las parejas y la familia son la confianza. Y la confianza no se gana hablando, la confianza se gana escuchando. Entonces, ¿qué pasa si de pronto vos tenés una mala relación con alguien en la familia? Si lo analizás es por una sola razón. O no te escucha o no la escuchás. Porque muchas veces pasa que yo lo que quiero es que me escuchen porque no tengo para decirlo. O sea, la gente que habla mucho, yo quiero que lo sepan. Si hay algún presente acá en la sala virtual que habla mucho, quiero que sepas que la gente que te escucha ha desarrollado un callo mental que no te escucha. O sea, te dice toques y te hace... Pero está pensando en cualquier cosa menos que lo decís. ¿Sabes por qué? Porque hablas mucho. Cuanto más hablas, más confundís. Entonces, si vos querés confundir a alguien, si querés hartarlo, hablale mucho. Vas a lograr que no entienda nada de lo que le dijiste y que no te escuche más. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, si querés que el otro te escuche, bueno, yo lo que te voy a pedir es habla menos. Habla menos. Vas a ver que si hablas menos, el otro te va a escuchar más. Escucha más y hablar menos, ¿no? ¿Y qué pasa si de pronto sos de las personas que tiene un familiar, un compañero, un jefe que habla mucho? Quiero que sepas que la gente que habla mucho porque no se siente escuchada. Por eso incluso muchas veces la gente que habla mucho grita y todo eso es porque su cerebro detecta de que el otro no me escucha. Entonces, como el otro me escucha, le hablo mucho, para ver si le tiro 700 balas, a ver si le entra una, dice, ¿no? Y nada más lejos que eso. Bien, entonces si hablas mucho y querés empezar a conectar de nuevo con tu familia, tus compañeros, tus jefes, tu equipo, empezá a hablar menos. Y si querés que esa persona que habla mucho te hable menos, empezá a escucharlo. Mostrale que lo escuchás. Si sabés, pará. Vos lo que me querés decir es esto. Listo, ya te entendí. El otro no va a entender nada. No va a entender nada. Porque ahí está la cuestión. Fíjate que cada vez que te enojas con alguien es o porque no lo entendés o porque no te entiende. Son las dos razones por las cuales nos enojamos con la gente. No por lo que hace, no por lo que dice, sino porque no lo entendemos. No entendemos por qué esa persona pudo hacer o decir eso. Entonces, cuando vos escuchás, entendés. Y ahí viene el primer concepto. ¿Querés ser un buen comunicador? Ojo, y esto sirve para todo. Aprende a recibir. Aprende a observar. Aprende a escuchar. Aprende a mantener la boca cerrada. ¿No? Y acá viene la buena noticia para los tímidos. Y viene la buena noticia para los calladitos. O sea, para ser un buen comunicador no hace falta hablar mucho. Porque el charlatán es como Rambo. No sé si alguna vez viste la película de Rambo. El Rambo es un tipo que tiene 14 ametralladoras, 3 bombas y tira balas así. Y va matando soldados por ahí. Pero claro, muchas balas se van al aire. Gasta mucha artillería. Esos son los charlatanes. ¿Qué es un buen comunicador? Un buen comunicador es el que analiza a su público, analiza a su cliente, analiza a su interlocutor. O sea, escucha, observa, espera, es paciente. Y en el momento indicado, dice las palabras indicadas, dispara las palabras, es un francotirador. En vez de ser Rambo que tira 1000 tiros para pegar 4, espera y tira 2 tiros, pero los 2 tiros se los pone acá. Porque viste que hay gente que es calladita, pero te dice 2 cosas y te hace callar. Bien. Eso es un buen comunicador. De hecho, ustedes
todos, sin excepción, sé que son testigos de eso, y cuando en televisión, en radio, o una persona habla mucho, por más que sea interesante, llega un momento en donde te cansa, te cansa, te cansa. ¿Alguna vez te pasó por ahí en el colegio o en la universidad un profe que hablaba, no para de hablar, o sea, no interactúa para nada? ¿Qué hace el alumno? Se duerme, empieza a hacer dibujito en la carpeta, ¿sí? Se quiere ir. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. La comunicación tiene que haber un feedback, ¿sí? Y comienza cuando comunicamos. Así que, primer principio de un buen comunicador es aprender a escuchar, a observar, a recibir, ¿sí? Una vez que recibimos, segundo principio y segunda acción o acto del proceso de comunicación, después de que aprendimos a escuchar, aprendimos a observar, aprendimos a recibir, es entender. Entender es el acto que hace mi cerebro cuando recibe la información y la compara con la información que ya hay acá, ¿sí? Pensar. Un buen comunicador es un buen pensador, un buen entendedor. A veces pasa que hay gente que es buena escuchadora, es buena habladora, pero es mal entendedora, no entiende nada. O sea, no ve más allá de su propio punto de vista, gente cerrada, que quiere tener la razón en todo, de que es el dueño de la verdad, gente orgullosa, gente, ¿no?, que dice esto es blanco o es negro. Y se terminó. ¿Sí? O sea, el que piensa igual a mí, todo bien. Y el que piensa diferente es mi enemigo. O está de mi lado o del otro, ¿no? O sea, gente así como muy radical en ese aspecto, muy... entonces, si de pronto hay que... Veo que... Hola Silvia Ayala, ¿cómo andás? Ahí la veo. Hola Silvia. Si de pronto Silvia, que está ahí del otro lado, me hace una propuesta. Me dice, Pablo... Entonces mi información ingresa a través de mis 5 sentidos, fase 1, ingresa a mi cerebro y lo que hace mi cerebro es comparar lo que me dijo Silvia con todo lo parecido que me ha pasado y que he escuchado y que he vivido a lo que me dijo Silvia. Voy a comparar lo que me dice con todo lo que me dijeron. Y a partir de ahí yo le voy a decir, déjamelo pensar. Bueno, el acto de pensar es esa comparación. Cuando yo comparo lo que recibo con todo lo que hay en mi cabeza, ¿sí? Y ahí está la cuestión. Hay gente que solamente lo único que hace es tratar de encajar todo lo que escucha y todo lo que observa a lo que ya conoce, a lo que ya tiene, y no hay posibilidades de ser flexible. La gente rígida es gente exigente, es gente perfeccionista, es gente conservadora, gente que dice esto es así, fue así y será así y se terminó, ¿no? Sufre, la pasa mal, es gente que la pasa mal, desde que se levanta a la mañana hasta la noche, no entiende nada porque dice, yo solamente me voy a llevar bien con la gente que es como yo, pero como yo no hay nadie, me llevo mal con todo el mundo. Y de pronto hasta me la encuentro en la calle y esa gente me lo dice en la cara, me dice, Pablo, hoy está todo el mundo contra mí, te lo dice. A lo que yo le pregunto, pará, todo el mundo contra vos, tan importante te crees que todo el mundo armó una cadena de WhatsApp gigante, mundial, para decirle, vamos a arruinarle el día a Pablo. Y de pronto te encontrás con que vas caminando por la calle y la gente está en la esquina esperándote para estar contra vos. No. Quiero que sepas que el día que vos sientas que todo el mundo está contra vos, quiere decir que vos estás contra el mundo y no te das cuenta. Pero sos vos. Que dice, pero no puede ser. Hoy todo... Bueno, son esos días que habitualmente, si no sabemos gestionarlo, conviene quedarnos en casa, ¿no? O sea, inventar una excusa, no sé. Pero me quedo en casa porque yo sé que me voy a pelear con todo el mundo, ¿sí? Y después, muchas veces, la palabra no es inocente.
Una vez que yo digo algo, no lo puedo desdecir, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora en un rato. Pero bueno, vamos a esta cuestión de, dijimos, primera acción del proceso de comunicación, aprender a escuchar, observar, a recibir. Segunda es aprender a entender, generar empatía, ponerse en el lugar del otro. Escuchar y observar para entender, no para responder. Acá es donde tenemos que trabajar esa cuestión. La empatía no es qué haría yo en el lugar del otro, porque sigo pensando en mí, ¿qué haría yo? Yo tengo que pensar no en qué haría yo, sino que entender por qué él haría eso en su lugar, porque él es otro. Cuando el otro no me entiende, no es que es mala persona, no es que es tonto, no, es otro, porque cada persona es única y irrepetible. Entonces ahí está la cuestión. A veces hay líderes que no tienen en cuenta eso, y por ahí, a la hora de transmitir una orden, un conocimiento, un lineamiento, lo que sea, se lo transmite a todo su equipo por igual, sin entender que cada integrante de su equipo es un mundo. ¿Vieron que dice que cada familia es un mundo? ¡No! Cada persona es un mundo. Porque todo lo que yo soy, todo lo que yo pienso, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, es la suma de mi carga genética hereditaria, que es única e irrepetible, es como mi huella digital. A su vez, de todas las experiencias personales que han acontecido en mi vida y de la percepción que yo he tenido de cada uno de esos millones de experiencias a lo largo de toda mi vida. O sea que para que alguien sea como yo, tiene que tener la misma carga genética hereditaria, tiene que haber vivido la misma cosa que yo y tiene que haber llegado a la misma conclusión en cada una de esas cosas. Imposible. Imposible. Entonces, lo normal, lo común, es que yo me encuentre constantemente con gente que es diferente a mí. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que entender que si le explico a esa persona, digo, bueno, mira, esto es así, 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 y claro, sí, sí, así, así, así. ¿Entendiste? Sí. Punto para mí. Se lo acabo de explicar de una forma en que lo entendió. Entonces, hay muchas personas que cometen el error de decir, si esta persona se lo expliqué así y lo entendió, entonces a los otros se lo voy a explicar así. Porque si esta persona entendió, los otros también. Entonces, de pronto, se lo explico a esta persona. Entonces, si esto es así, 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 se lo explico igual que esta persona para que entienda. Y el otro me dice, ay, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Oh, me agarra una bronca ahora, pero vos sos tonto de que no entendés. Si se lo acabo de explicar a él y lo entendió, ¿cómo que no lo entendés? Y me enojo con esa persona, ¿no? Acá hay un punto. Yo a esta persona estoy diciendo tonto porque no me entiende, cuando en realidad el tonto soy yo. ¿Y por qué soy tonto? Porque pretendo que esta persona entienda igual que esta persona, teniendo en cuenta que son personas diferentes. Lo peor que podemos hacer a cualquier individuo es compararlo. Nunca comparen entre hermanitos. Hay gente que sin querer dice, ¡ay, mira a tu hermano! ¡No! ¿No? ¡Ay, mirá el vecino de al lado, lo bien que se porta! ¡Ay, el hijo de Graciela! ¡No! Por favor, no hagan eso porque están quemándole la cabeza a alguien, ¿sí? Le están generando un trauma terrible que le va a costar meses de terapia para poder solucionarla. Así que yo tengo que explicar que cada persona es única, repetible, cada uno tiene un tiempo, tiene un proceso, y por eso los buenos comunicadores saben adaptarse. El vocabulario que yo estoy utilizando con ustedes es un vocabulario quizás para que entiendan todos ustedes, ¿sí? Pero no es ni muy técnico ni muy, digamos, básico. Es un vocabulario, vamos a decir, general, abierto. Ahora, muchas veces a mí me toca dar una charla en un barrio carenciado, porque también doy charlas de bullying, charlas de violencia familiar, doy charlas de distintos tipos en barrios carenciados, y después me toca dar charlas en universidades, me toca dar charlas en empresas y en sindicatos. A pesar de que muchas veces toco los mismos temas, el vocabulario es completamente diferente. Entonces eso es también muy importante, esto de entender, es de saber adaptarse, porque hay gente que dice, yo hablo así, al que le guste bien y al que no también. Ay, ahí es como que te cerrás las puertas.
No es lo mismo ir a una entrevista de trabajo en el cual solicitan un administrativo a que se necesitan un área de venta. Yo tengo que comportarme diferente, porque un administrativo, el perfil de un administrativo tiene que ser una persona tranquila, quieta, calladita. ¿Por qué? Porque necesita estar 8 horas en un escritorio llenando papeles en la computadora. Si de pronto llego y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, es para el tema de administrativo, claro. No, a mí me encanta socializar, o sea, olvídate, ya está. Por más que tengas el mejor currículo del mundo, no vas a tener la posibilidad de entrar porque estás comunicando otra cosa. Ahora, si vas para el área de atención al cliente, trabajo en equipo o ventas o lo que sea, tiene que ser una persona expresiva. Vos decís, sí, acá tengo el currículum, hice 28 cursos. No, o sea, no, por favor que no. Por ende, en cada situación yo tengo que aprender a entender, procesar la información y adaptarla, ¿sí? Y vamos con el último de los actos, las acciones de este proceso. Recordemos que el primero es aprender a recibir la información, aprender a observar, aprender a escuchar. El segundo tiene que ver con aprender a entender, a ponerse en el lugar del otro, a adaptarse. Y el tercero es aprender a hablar, ¿no? Aprender a comunicar, a transmitir, ¿sí? Ingreso, proceso, emito. Recibo, proceso, emito. Esto se llama proceso de comunicación. Proceso, recibo, emito. Proceso, recibo, emito. Estos son microciclos que están constantemente. Ustedes ahora están así. Procesan, o sea, reciben de mí, procesan y emiten. ¿Cómo emiten? Así. Hacia. A veces, si estuviéramos por ahí en un aula, sería mucho más llevadero, más fácil, ¿sí? Para ambas partes, pero bueno, lo vienen manejando bastante bien. Así que, ¿cómo puedo expresar correctamente? Bueno, para expresar correctamente tengo que tener en cuenta 3 factores. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Y cómo acompaño visualmente lo que digo? ¿Qué digo? Son las palabras. Es qué palabras voy a elegir para poder comunicar eso. Acá hay un problemita, que todos hablamos español-castellano, los que estamos acá seguramente, algunos otros idiomas, pero todos español-castellano. Y el español-castellano tiene más de 100.000 vocablos, más de 100.000. Y un ciudadano promedio, en su hablar cotidiano, utiliza entre 500 y 600 palabras, o sea, acotadas. Entonces ahí viene el problema. Tenemos disponibles 100.000 palabras y los argentinos le llamamos coso a todo, ¿no? Es todo es coso. Alcanzame el cosito que está acá, vamos a alcanzar de tomar el coso. Es más, hasta la gente, che, me encontré a coso. Ah, ¿cómo anda? Bien, o sea, le llamamos coso a todo. Por eso mismo es súper importante saber que se puede decir de 1000 formas lo mismo. Yo puedo decir, che, vieja, este curso está re piola para conseguir laburo, gato. Fíjate que bien que me sale. Y también puedo decir, señores, esta capacitación es condición sine qua non para poder insertarse dentro de un exigente mercado laboral cada vez más globalizado. ¿Sabes qué dije? Lo mismo que anteriormente. Lo único que hice fue cambiar las palabras. Entonces, las palabras, hay que incorporar nuevas palabras. Y lo mejor que hay que hacer para incorporar nuevas palabras es aprender a leer mucho, todo el tiempo, todo lo que pueda. ¿Sí? La materia prima de palabras en nuestro cerebro es la lectura. Y ojo, no leer libros, porque si yo leo libros, voy a utilizar palabras de libros. No, hay que leer mucho incluso los periódicos digitales, ¿no? Los gratuitos. ¿Por qué? Porque cada periódico tiene un vocabulario diferente porque va a un público diferente. ¿Sí? O sea, si vos, no quiero nombrar a los periódicos, pero hay periódicos que son más populares, hay periódicos que son más financieros, hay periódicos que son más intelectuales y así podemos ser. ¿Yo qué tengo que leer? Todo tengo que leer. Cuanto más leo, más palabras incorporo y más capacidad tengo para poder expresarme con los distintos tipos de personas.
Además de dictar los cursos grupales, yo también asesoro y entreno de forma individual a personas del ámbito político, personas del ámbito empresarial, ¿no? Y siempre dejo muy bien en claro de que un buen comunicador tiene que estar preparado para todo, porque a veces un político en campaña que hizo carrera a partir del ámbito académico porque fue a Harvard y todo, la verdad es que a la hora de negociar con empresarios o con ministros no tiene problema, pero esa persona va a caminar por un barrio, a hablar con la gente y no conecta, porque su vocabulario no lo permite. Después tenés otro tipo de perfil de empresarios, de políticos, en donde vino desde la militancia, o sea, empezó de abajo, pero quizás no tiene mucho estudio, va a un barrio y conecta con todos los vecinos, pero a la hora de negociar con un ministro, con un empresario, hace agua. Entonces, ¿qué es lo ideal? Tener vocabulario, en este caso, ¿no? Para esta persona, para poder conectar con el vecino y para poder negociar con un empresario o con un ministro. Y en nuestro caso, exactamente lo mismo. Eso es el qué. Con respecto al cómo, hay una frase que dice, no importa lo que digas, lo que importa es cómo lo digas. Seguramente lo habrás escuchado. Y es así, tal la escuchás. Porque lo que importa no es lo que digas, es cómo. Hay gente que habla bien, lo que dice está bien, pero lo dice mal. ¿Cuántas veces alguien te dijo algo que estaba bien, pero de una mala forma, y vos te quedaste diciendo, sí, sí, tenés razón, pero ahora que me lo decís así, no, ¿no? O sea, tenemos que entender que el cómo importa más que el qué. Porque somos seres emocionales. La emoción viaja mucho más rápido y más efectivamente que la razón. Y a veces lo que decimos está bien, pero como lo decimos mal, bloqueamos al otro. Tu cerebro siempre le va a dar más importancia al cómo que al qué. Si de pronto me pregunta, ¿no? Ahí está Flor del Valle. Hola Flor, ¿cómo te va? ¿No? Y me dice, Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Y yo le digo, bien, pasando por uno de los mejores momentos de mi vida. Feliz. Estoy excitadísimo. O sea, inmediatamente ella y todos los que formen parte de esa comunicación van a decir, no, vos no estás bien, vos estás mal, ¿no? O sea, le van a hacer más caso al cómo que al qué. También podría ser al revés. Dicen, Pablo, ¿cómo estás? Y yo le digo, mal, ando con una depresión, no sabes, estoy triste, muy triadito, ¿no? O sea, si esto se droga con algo, o algo le pasa, ¿no? Entonces ahí tiene que haber, eso se llama congruencia o coherencia. Yo pienso algo de una manera determinada, la digo de la forma en que la digo y el modo en que lo digo, y actúo en consecuencia de lo que digo, de cómo lo digo y de lo que pienso, ¿sí? Que también me ha pasado, ¿no? Que por ahí empresarios o políticos que van a dar un discurso porque la situación está grave, se arma el discurso, pero dice, bueno, quiero hablar con ustedes porque la verdad es que estamos muy preocupados, muy preocupados por la situación. O sea, está diciendo, está preocupado, pero no se muestra equivocado, entonces nadie le cree. O a veces pasa que te encontrás con un político que viene cansado, todo, inaugurando una escuela y dice, estamos muy felices de inaugurar esta escuela. O sea, y no te ves feliz. Entonces quiero que prestes mucha atención y tengas mucho cuidado, porque es muy probable que más del 50% de los conflictos que vos tengas con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus jefes y con tus empleados, no sea por lo que decís, sino que sea por cómo lo decís. Y le prestás tanta atención a qué decir que te olvidás cómo decirlo y herís a la gente. Porque siempre hay gente que dice, no, yo soy sincero y digo las cosas como salen y como vienen. O sea, eso no es ser sincero, eso es ser egoísta, porque no tenés en cuenta que enfrente tenés un ser humano con emociones, con sentimientos, y esto de andar lastimando gente gratis por ahí, no es bueno. Entonces, ahí quizás lo que tendrías que practicar no es el cómo, no es el qué, sino el cómo. Por último, entonces, para ir cerrando esta jornada, la última herramienta que te voy a dar
tiene que ver con cómo acompaño eso, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad, la confianza desde el punto de vista corporal. Es súper importante que siempre tomes contacto visual con la gente con la que hables, siempre la mires a los ojos, porque esto te va a dar conexión. A veces no nos damos cuenta y viene alguien a hablarnos algo importante y decir, che, Pablo, tengo que hablarte. Y yo te digo, sí, contame, ¿qué necesitas? Y esa persona dice, ¿por qué no me mirás que te estoy hablando? Y yo digo, ¿para qué te voy a mirar si yo escucho con las orejas, no con los ojos? Vos hablame. Yo lo que le estoy comunicando a esa persona es que para mí no existe, que no me importa lo que tiene para decirme. O sea, por un lado le digo una cosa, pero corporalmente, visualmente le estoy diciendo, no me importás, ¿sí? No existís. Por eso hay que aprender a mirar a los ojos. Si sos tímida o sos tímido y te cuesta mirar a los ojos, es muy probable que te cueste conectar con la gente. Entonces es muy importante que vos empieces a propósito a hacer el esfuerzo a mirar a los ojos por más que te dificulte. Ejercitalo. Primero empezá con los más allegados, ¿no? Con los que más confianza tenés, miralos fijamente para ir entrenando la vista de que se conecte. Después está las manos siempre tienen que estar visibles, abiertas, a la altura del pecho, así como la escenografía de las palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque si las manos no están presentes, le quitas fuerza visual a las palabras. Yo podría hablar tranquilamente así, fíjate, puedo hablar así, no tengo ningún problema, pero le quita fuerza visual a lo que digo. Entonces esto es lo que le da garra, no es lo mismo que yo diga, vamos chicos, todavía, ¿no? Fíjate ahora, vamos chicos, todavía, es como que quedo ahí medio paparulo. Entonces es importante ahí. Nunca abajo de la mesa, en una reunión, en una entrevista, nunca acá, nunca en el bolsillo, nunca atrás, nunca los brazos cruzados, siempre abiertas a la altura del pecho en movimiento inconsciente. Ahora sí, eso cuando hablamos, ¿no? Cuando no hablamos, en el caso de que cualquiera de ustedes hable, ahí sí pongo las manos en descanso, que pueden ser arriba de la mesa si estoy en un escritorio, como ahora, o puede ser tranquilamente en mis piernas, ¿no? O sea, por eso siempre ahí, dándole fuerza. Y el cuerpo en estado natural, flojito, así como estás cuando hablas con tu gente querida. Viste que hay gente que cuando se pone tenso es como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y se nota que... Entonces, practicar ahí. ¿Sí? Así que bueno, haciendo un resumen de lo que hemos hablado el día de hoy, hemos dejado muy bien en claro que la comunicación es mucho más que hablar. Es un proceso mucho más complejo y que si vos sabés dominarlo, te pone en superioridad de condiciones que el resto de las personas que no lo saben, porque la gran mayoría de la gente habla como puede, no como quiere. Por eso que muchas veces hay gente que tiene buena intención y siempre arruina todo, y hay gente que tiene mala intención y consigue lo que quiere porque se comunica bien, ¿sí? Es importante saber que hay que entrenar la comunicación, hay que entrenarla. El segundo punto es que para poder entrenarla tenés que entender que la comunicación no es una acción, sino que es un proceso. Primer paso, aprender a escuchar, aprender a observar, a estar presente, a no juzgar mientras observo y escucho, que tiene que ver con esto de entender, de ponerse en el lugar del otro, de empatizar. Recordá que cada vez que vos juzgás a alguien, lo que estás haciendo es, estás alejando a esa persona de vos. Y por último, ¿sí? Hablar claro, con las palabras adecuadas que el otro me pueda llegar a entender, hablar de la forma más adecuada en la cual, sin ofender al otro, sin lastimar al otro. Y por último, tomar contacto visual y mostrarle a la persona carisma y empatía a partir de esa serenidad. Todo esto que te acabo de comentar no se consigue de un día para el otro. Es muy probable, ¿no? Es muy probable que te cueste al principio. No es que, bueno, ya notaste todo y decís, bueno, ahora lo tengo todo anotadito, salís de ahí, decís, hola, ¿cómo te va? No, va a costar. Pero en la medida que lo vayas practicando, como cualquier otro idioma, cada vez va a ser mejor. Ahora, si no lo empezás a hacer, no lo vas a mejorar nunca. Y acá viene el problema.
vas a tener muchos conflictos, no por el conflicto en sí, sino por tu forma de comunicarte. Por eso es súper importante que lo tengas en cuenta. Bien, antes de terminar, vamos a responder algunas preguntas, así que voy a abrir juego para que si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat, yo la voy a responder. Mientras tanto, les agradezco todo lo que van poniendo en el chat, todo el cariño, las demostraciones de afecto y de agradecimiento, que realmente la recibo, la proceso y la imito, ¿no? Así que, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Gracias a vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me encanta escucharte. Gracias. Gracias. Gracias Lili, gracias José, gracias Flor. Gracias Adriana. Gracias Pablo. Gracias Lorena, Mariano. Bien. Perfecto, muy claro, como siempre. Gracias, ese. Buenísimo, bueno, entonces, como veo que no hay preguntas, ¿sabes, Pablo, tus problemas con internet? ¿Mañana puedo volver a conectarme? Sí, sí, no hay problema. Sí, sí. Bueno, mientras tanto les voy comentando que lo que acabaron de ver es una pequeña parte, una mínima porción del curso de oratoria y neurocomunicación que comienza el día viernes 5 de marzo de 19 a 21 horas. Es un curso que dura 8 semanas, se trabaja de forma teórica y de forma práctica, ¿sí? De manera tal de que no solamente los alumnos generan estos conceptos que vieron ustedes, sino que después se los exponen para que los aprenda en este espacio que fue creado especialmente para esto, y los errores los pueda cometer acá y no afuera, donde hay cosas importantes en juego. Todavía 100% online, pero vía Zoom, 100% en vivo también, no hay nada grabado, en donde los alumnos pueden hacer preguntas. Yo los grupos los hago chiquititos para que puedan ser bastante interactivos. Así que bueno, toda esa información pueden obtenerla en mi página web, que es pablocúnsolo.com, o en la página web de la Escuela Argentina de Oratoria, que es escueladeoratoria.com.ar. A su vez, quiero agradecerles a todos por haber participado de esto. Ustedes saben que cada vez que organizo una charla, lo doy todo, ¿sí? No me quedo con nada, porque realmente quiero que la persona se vaya con suficientes herramientas para poder ya aplicarlas en forma inmediata. Cualquier duda o cualquier consulta que haya surgido de esta charla, ¿sí? Hay un chat de WhatsApp, ¿sí? En donde pueden hacerme consultas sin ningún tipo de inconveniente. Y a todos los que están en ese chat, ¿sí? Yo les voy a regalar un 30% de descuento para el curso que comienza el viernes, para que de esa forma aquel que esté interesado tenga ese beneficio, ¿sí? Y si de pronto no les sirve para ustedes, pero les sirve para alguien que pueda llegar a mejorar su comunicación, mucho mejor todavía, ¿sí? Siguen apareciendo los mensajitos, por suerte esto está grabado y después los voy a leer, los voy a agradecer uno por uno. Muchísimas gracias. Hay gente que viene desde 2014, sí, desde que era chico, ¿no? O sea, hace 15 años que me dedico a esto. Se habrán dado cuenta de que amo profundamente lo que hago. Para mí esto no es un trabajo, es una pasión, una forma de vida, una misión, ¿sí? Lo disfruto mucho y me encanta cuando da resultados y alguien puede mejorar. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos en contacto, ¿sí? Para cualquier cosa que necesiten. Quiero contarles que mañana, domingo, 20 horas, hay un webinar como este, pero solo de programación neurolingüística, en donde vamos a hablar sobre mandatos familiares, mandatos culturales, algo más introspectivo, ¿no? Algo más que tiene que ver un poco con la comunicación intrapersonal, la comunicación que nosotros tenemos con nosotros mismos, para poder detectar creencias limitantes, esas creencias que nos limitan, que no nos permiten ir más allá de lo que conocemos, y poder abrir nuestra mente y animarnos un poquito más a lo desconocido, ¿no? Eso es lo que vamos a estar hablando mañana, así que todos invitados. Y si no,
nos seguiremos conectando a través de las redes sociales. Síganme en las redes sociales, que sigo sumando con videos, mensajes, ¿sí? Y artículos que seguramente puedan llegar a ser de tu interés si estás en este ciclo. Sin más que decir que gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bye, bye. Hasta pronto.